Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias hablaremos sobre las actualizaciones urgentes que Apple ha lanzado para corregir un fallo crítico de seguridad en iOS, macOS y otros sistemas. También repasaremos una noticia bastante delicada sobre Siri, ya que Apple ha confirmado oficialmente el retraso de sus esperadas funciones avanzadas y veremos cómo esto afecta directamente al lanzamiento del rumoreado HomePod. Además os contaremos cómo será el gran rediseño que Apple está preparando para iOS 19 inspirado directamente en el Apple Vision Pro. Para los que jugáis en Mac tenemos novedades importantes sobre Crossover 25 y sus mejoras en compatibilidad con juegos de Windows, incluyendo un rendimiento brutal en títulos exigentes. También analizaremos un vídeo que ha filtrado el posible diseño definitivo de los próximos iPhone 17 y para terminar hablaremos sobre un nuevo dispositivo plegable que Apple está probando en secreto con pantalla gigante y una innovadora tecnología para integrar el Face ID bajo el panel. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una semana más aquí a nuestro recopilatorio de noticias. Bueno, dos cosas antes de comenzar con el repaso a todas estas noticias. La primera de todas, dar las gracias a los nuevos suscriptores que se unen semana a semana a La Manzana Mordida Plus, que podéis visitar en lamanzanamordida.com. De verdad, muchísimas gracias porque con esa suscripción ayudáis a que nuestro proyecto siga siendo sostenible a largo plazo y de paso pues disfrutáis de contenido extra y podréis llevaros regalos tan buenos como este iPhone 16 que la semana que viene tendrá ganador. La segunda cosa que quiero comentar antes de empezar es que visitéis la web de nuestros amigos de Katwin o cualquiera de sus tiendas porque desde hoy empiezan las promociones por su 31 aniversario, así que están por todo lo alto con ofertones incluso mejores en algunos casos que los del propio Black Friday y están regalando cosas con la compra de dispositivos, así que de verdad echadle un vistazo. Bueno, vamos a empezar y toca hablar de actualizaciones porque esta misma semana Apple ha lanzado nuevas versiones de software con importantes correcciones de seguridad. En concreto estoy hablando de iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2 y visionOS 2.3.2. Y ojo porque estas actualizaciones corrigen un fallo crítico en WebKit, que ya sabéis es el motor que está detrás de Safari y de muchas otras aplicaciones. El problema era serio ya que permitía a una web maliciosa salirse del sandbox, es decir, podría acceder a partes del sistema donde en teoría no debería tener acceso. Apple ha reconocido que esta vulnerabilidad ha sido utilizada en ataques sofisticados contra ciertas personas concretas, aunque esto ocurrió antes de que se lanzase iOS 17.2. En iOS 17.2 solucionaron parcialmente este fallo, pero ahora digamos que han aplicado un parche extra para cerrar definitivamente esta brecha, así que ya sabéis, actualizad cuanto antes. Y vamos ahora con una noticia algo delicada que afecta directamente a Siri y al futuro inmediato de Apple en inteligencia artificial. Y a ver, si habéis estado atentos al canal en estos últimos días, bueno, sabréis que hice un vídeo el lunes precisamente hablando un poco sobre este tema. Pero bueno, para los que no lo hayáis visto, pues os voy a hacer un resumen porque ya digo que las cosas se están complicando bastante en Apple. A ver, resulta que Apple ha confirmado oficialmente a varios medios algo que ya venía rumoreándose desde hace semanas. Y es que las esperadísimas nuevas funciones avanzadas de Siri, esas que bueno nos presentaron en su conferencia de desarrolladores y tal, pues van a llegar mucho más tarde de lo prometido. Concretamente, según el comunicado que ha hecho Apple a algunos medios, para el próximo año. Así que malas noticias, definitivamente. Esas funciones de las que hablo son tres principalmente. Una de ellas es la del entendimiento del contexto personal, es decir, que Siri sea capaz de interpretar la información que tienes en tus mensajes, tus correos, etcétera, y sepa darte respuestas de ello. Luego otra, la del entendimiento de tu pantalla, es decir, que sepa capaz de identificar lo que estás viendo en tu pantalla, lo analice, lo entienda y sepa darte una respuesta si tu pregunta va relacionado con ello. Y luego, por otro lado, la de que Siri sea proactiva, es decir, que pueda ejecutar acciones en tus apps directamente sin ningún tipo de interacción por tu parte. Por ejemplo, que yo le pueda decir a Siri, mándale la nota que he escrito hace unos días a David y que se la mande sin necesidad de tenerte que meter en notas ni tener que buscar tú el contacto de David, ya lo sabe interpretar el sistema. Lo malo es que encima todo esto no solo afecta a Siri, porque hay dispositivos que iban a ver la luz este año, como por ejemplo ese HomePod o ese dispositivo que estaba inspirado en el HomePod pero con pantalla, que parece que también se va a ver afectado. Mark Gurman ha publicado estos días que este dispositivo, bueno, el plan era presentarlo entre marzo y junio, pero bueno, que al final pues han tenido que posponerlo indefinidamente porque muchas de sus funciones dependían precisamente de estas mejoras de Siri que
todos esperábamos que saliesen pues en la actualización de iOS 18.4 o como muy tarde en 18.5. El lunes yo ya sabéis que hice un vídeo donde me mostré bastante crítico con esto, pero no he sido el único. Ha habido bastantes analistas estos días que bueno, pues se han sumado a esa crítica, ¿no? A cómo está gestionando todo esto Apple. Uno de ellos y de los más duros ha sido John Gruber, que es un reputado analista de Apple que bueno, tiene un blog famosísimo de hace más de 10 años ya incluso. Yo me acuerdo cuando empecé que él ya estaba. Y bueno, en su blog ha criticado duramente a la compañía, afirmando que Apple exageró con promesas que sabían que no podían cumplir, dañando así su credibilidad. E incluso les acusó directamente de presentar vídeos conceptuales durante la conferencia de desarrolladores del año pasado, en lugar de mostrarnos en realidad demostraciones que existiesen de verdad, calificándolo pues eso, como que todo lo que nos mostraron en junio del año pasado, relacionado con Siri, eso sí, pues era un completo engaño, y obviamente advirtiendo de que esto podría afectar a la cultura de excelencia dentro de Apple, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, Apple no está pasando por su mejor momento, eso es evidente, así que veremos cómo resuelven este tema durante los próximos meses, porque desde luego pinta bastante complicado todo. Bueno, vamos con mejores noticias, y es que también esta semana hemos sabido que Apple está preparando para este año una gran actualización con iOS 19. Al parecer va a haber un rediseño completo que podría recordarnos un poco a esas vibes de iOS 7. Os estaré poniendo partes de ese tráiler donde presentaron el nuevo iOS 7, que bueno, fue espectacular. Yo me acuerdo que se me pusieron los pelos de punta cuando vi esa presentación, y ojalá podamos recuperar un poco esa sensación de estrenar algo completamente diferente, ¿no? Se habla de que el rediseño va a ser muy profundo en todo, en iconos, menús, aplicaciones, ventanas y por supuesto los botones del sistema. Al final el objetivo sería simplificar todo lo que tenga que ver con la navegación y hacer que todas las plataformas de Apple sean más coherentes entre sí. Es decir, que iOS, iPadOS y macOS se parezcan y no haya diferencias entre ellas, o por ejemplo con respecto a visionOS. Y digo esto de visionOS porque parece ser que va a ser el nuevo estilo visual que van a tomar como inspiración. Si os estáis dando cuenta, algunas de las últimas aplicaciones que está lanzando Apple, veáis el caso de Apple Sports o la aplicación de invitaciones que lanzaron hace apenas un mes. Bueno, todas estas tienen una interfaz con menús translúcidos y elementos 3D que creo que son ya una seña de hacia dónde quiere ir Apple. Así que parece que ese estilo del Vision Pro podría ser una referencia hacia dónde podría ir también todo lo que tenga que ver con el arte, por decirlo así, de iOS 19. Si recordáis, yo aquí en La Manzana Mordida hice un vídeo hace un par de meses donde hablaba ya sobre algunos rumores que giraban en torno a iOS 19. Me hice eco de unas publicaciones que hizo John Prosser en su canal de YouTube mostrando precisamente el rediseño completo de la aplicación de cámara que iba a estar inspirado precisamente en este diseño de visionOS. Así que toda esta información que está saliendo ahora cobra cada vez más sentido. Así que entiendo que Apple querrá también hacer este movimiento en parte para renovar el interés por el iPhone y distraer de la polémica generada por el retraso de estas funciones de Siri que os acabo de comentar. Ahora queda por confirmar, eso sí, si los iconos van a seguir manteniendo la forma actual, es decir, así como cuadrados pero con las esquinas circulares, o pasarán a ser circulares como por ejemplo en visionOS. En fin, tendremos que esperar a la conferencia de desarrolladores, que será en junio de este año, para salir de dudas. Decidme en los comentarios qué os parecería un rediseño completo de iOS 19 y si os gustaría que estuviese inspirado en visionOS. Y bueno, ahora vamos con algo que seguro que os interesará especialmente a quienes jugáis en Mac, porque CodeWeavers acaba de lanzar Crossover 25, una nueva versión cargadita de novedades que por supuesto permitirá ejecutar aún más juegos de Windows en Mac. Y ojo, porque esta actualización pinta especialmente bien. La novedad más llamativa es que esta nueva versión de Crossover ya ofrece compatibilidad directa con la Epic Games Store y GOG Galaxy, sumándose también a la tienda de Steam, que ya funcionaba desde hace tiempo. Así que, vamos, vais a poder comprar y jugar desde prácticamente cualquier plataforma importante directamente en vuestro Mac, lo cual es un puntazo. Pero la cosa no se queda ahí, porque esta nueva versión trae mejoras en cuanto a la ejecución de juegos que usan DirectX 11. Y es que gracias a tecnologías como D3D Metal 2.1 y DXMT, Crossover mejora considerablemente el rendimiento de títulos exigentes como por ejemplo Red Dead Redemption 2 o The Last of Us Parte 1.
Además de XMT está pensado para ayudar especialmente a los Mac menos potentes, optimizando el rendimiento incluso en equipos algo más modestos. Otra cosa bastante chula es que han incorporado una configuración automática para los gráficos, lo que significa que ya no tendréis que pasar horas ajustando parámetros manualmente para jugar a los títulos que tengáis instalados. Crossover detectará automáticamente los mejores ajustes según el juego que queréis ejecutar, facilitando muchísimo la puesta en marcha. En fin, recomiendo que os paséis también por el vídeo que hicimos hace un tiempo porque, insisto, es una app recomendadísima si sois jugones y echáis en falta la compatibilidad de algunos juegos en macOS. Y atentos ahora porque parece que el diseño definitivo de los próximos iPhone 17 se confirma con más claridad. Esta semana el canal iDevice Help ha compartido un vídeo con maquetas físicas basadas en los documentos internos de Apple y que encaja perfectamente con los rumores y filtraciones que ya llevamos varias semanas comentando aquí en el canal. Lo más llamativo sin duda es el cambio radical en el diseño de las cámaras de los modelos Pro, ya que, como os vengo anticipando en vídeos anteriores, desaparecería ese módulo cuadrado que todos conocemos para dar paso a una barra de aluminio que cruza toda la parte trasera del iPhone. Otra de las grandes novedades confirmadas en estas maquetas es la llegada del nuevo modelo, este iPhone 17 Air, o bueno, este iPhone ultra fino, que reemplaza a la versión Plus y que tendría una pantalla de 6,6 pulgadas, situándose justo entre el tamaño del iPhone 17 normal y el iPhone 17 Pro Max. Pero lo que realmente sorprende, ya digo, de este dispositivo es lo extremadamente delgado que es, ya que, bueno, en teoría solo tendría un grosor de 5,5 milímetros en la parte más fina y, bueno, solo sobresaldría un poquito en lo que se tiene que ver con el módulo de cámaras, pero por lo demás, la verdad, sorprendería por su finura. Y bueno, esto ya os lo dije en un vídeo anterior, pero los iPhone 17 Pro abandonarán el titanio y volverán a usar aluminio en sus marcos por temas medioambientales, aunque curiosamente el iPhone 17 Air sí podría incluir todavía un marco de titanio. Por último, algo que también se comenta es que Apple está probando la famosa carga inalámbrica reversible, aunque todavía no está claro si finalmente llegará este año. Y otra duda que nos deja este vídeo es si el modelo Air será compatible con la tecnología MagSafe, ya que, como veis, es extremadamente delgado. Lo que está claro es que este diseño filtrado parece cada vez más real, aunque, como siempre digo, tendremos que esperar a septiembre para ver si todo esto se confirma al 100%. Y bueno, vamos con un producto que de confirmarse sería una auténtica pasada, y es que Apple estaría trabajando en un prototipo avanzado de un iPad plegable según el filtrador Digital Chat Station. Este prototipo tendría una pantalla enorme plegable de tecnología OLED de 18,8 pulgadas. Además, contaría con una tecnología de Face ID bajo la pantalla con lentes especiales para ocultar los sensores de reconocimiento facial. Ya existen informes previos, incluyendo uno de Display Supply Chain Consultants, que ya sabéis, la consultora de Ross Young, del que os hablo en muchas ocasiones, que aseguran que Apple lanzaría un iPad plegable en torno al año 2027. También Min-Chi Kuo ha estado dando información relacionada con esto, apuntando que LG comenzaría a fabricar pantallas plegables para dispositivos Apple a finales de 2025, aunque no se supo si sería para un iPad o para un MacBook plegable. Luego tampoco se ha quedado al margen de toda esta información Mark Gurman, ya que confirmó este proyecto y mencionó que Apple estaría obsesionado con evitar cualquier pliegue visible en la pantalla, y eso es lo que podría estar retrasando un poco todos los plazos. Y atención, porque paralelamente a este dispositivo del que os estoy hablando, Apple estaría preparando un iPhone plegable para finales del próximo año, aunque este integraría Touch ID en el botón lateral y no un Face ID bajo la pantalla. En fin, amigos, decidme en los comentarios qué os parecen todas estas noticias. La verdad que ha sido una semana que, bueno, no nos ha dejado sin material para poder hacer este vídeo. Ha habido un poco de todo, así que, bueno, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta. Por supuesto, visitad todos los enlaces de interés que os dejo en la descripción. Y si os habéis quedado con ganas de más, por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os podrían llegar a interesar. A mí me veis mañana con más contenidos aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.